Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Manuel Jiménez del Templo Bíblico en Sánchez Libertad, desde Santiago, la República Dominicana. Para mí es un placer, un privilegio que tengamos una vez más la oportunidad de compartir la hora silenciosa. En el día de hoy vamos a tener una lectura en el libro de los Hebreos, en su capítulo 11 y versículo 20, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En este pasaje tenemos la oportunidad de ver 4 grandes generaciones de fe. Esas 4 generaciones de fe son la de Isaac en primer lugar, la segunda Jacob, la tercera José y la cuarta Moisés. Veamos un poquito acerca de la generación de Isaac. Dice el versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Nosotros cuando mencionamos a este gran hombre de Dios, Isaac, tenemos que destacar que era hijo de Abraham. Y cuando su padre Abraham lo ofreció sobre el altar, Isaac ya era un hombre maduro. Aquel acto ciertamente demostró su disposición, su sumisión a su padre. Qué interesante es cuando en una familia tenemos la oportunidad de transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Y evidentemente este acto mismo de sumisión ante aquel pedimento de su padre Abraham mostraba de que Isaac fue un gran hombre de fe. Y eso lo podemos nosotros señalar en este contexto, donde observamos que por la fe bendijo Isaac a quienes, a Jacob y también a Esaú, quienes eran sus hijos, respecto a las cosas que habrían de venir. La segunda generación de fe que vemos en el texto es la de Jacob. Dice el versículo 21, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Qué interesante es uno ver hombres como Jacob, que en sus inicios era un usurpador, un engañador, era alguien que no gozaba de un muy buen testimonio. Sin embargo, al final de sus días podemos destacar, y aquí lo resalta, este gran cuadro de fe como lo es Hebreos capítulo 11, la fe de este gran hombre de Dios. Dice el texto, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón.
Jacob es un símbolo de lo que nosotros éramos. Jacob estaba entregado al pecado, pero fue transformado por el Señor. Y eso mismo ocurre en la vida de los creyentes en todas las generaciones. Cuando venimos al Señor, como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, somos nuevas criaturas y ya el pasado no nos afecta. Jacob, un gran hombre de Dios, transmitió la bendición que había recibido de su padre Isaac a cada uno de los hijos de Josué, como dice aquí el texto, y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Se ve que ya Jacob era un hombre de edad cuando ejecutó este conjunto de acciones. La tercera generación de fe, la de José. Dice el verso 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, aquel gran hombre de Dios, lo vemos desde su nacimiento, con una acción de fe de parte de sus padres, los cuales lo escondieron y no temieron al decreto del rey, como señala el versículo 23. Pero no solamente quedó allí. Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, lo cual era un insulto para aquella nación. Pero ¿por qué él escogió o no rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? Porque él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés no negó su fe. Moisés demostró su fe aferrándose precisamente al Dios de sus padres. Dice el versículo 26 que él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No es menos cierto que podemos ver de que el imperio egipcio tenía grandes riquezas. Moisés era un príncipe en aquella nación. Sin embargo, él desechó todo eso para servir al Dios vivo, al Dios que nos produce en nosotros grandes riquezas, las riquezas celestiales, las riquezas de la salvación, las riquezas que realmente gozaremos por toda una eternidad. Dice el verso 27, leemos finalmente que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible, y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, tiempo después, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase ahí. Moisés siempre estuvo del lado de su Señor, de su Creador, y fue una generación de fe. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.